Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder tener este espacio, este tiempo en el cual podemos compartir un mensaje del libro sagrado, la Biblia, para vuestros corazones, ya que tenemos muy claro que la Biblia, en todos sus escritos, nada de ello ha sido otorgado o escrito por voluntad humana, sino que hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, fueron los que hablaron, fueron los que otorgaron este mensaje de parte de nuestro Padre para cada uno de vosotros, que somos sus hijos, creación de Dios e hijos de Dios. Entonces, cada vez que nosotros tomamos en nuestras manos el libro sagrado, o cada vez que leemos un texto, cada vez que leemos un relato, eso hace que entonces se active una ministración sobrenatural en la vida de la persona. Hay una bienaventuranza, hay dicha, hay salud, hay sanidad, hay fortaleza, hay restauración, hay consejo, hay sabiduría, hay gracia, hay bienestar para el hombre, para la mujer que atiende las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y entonces la Biblia se ha convertido en el manual de funcionamiento para el hombre en esta tierra, lo cual debemos de valorarlo, debemos de atender, no menospreciar la palabra, no menospreciar el contenido de lo que el Señor ha otorgado para el hombre, para la mujer, sino todo lo contrario, debemos de valorarlo. Decía el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, decía que para él la palabra de Dios era más valiosa que el oro, que piezas de oro, que artículos de oro, de plata. Dice que eran para él más valioso la palabra. Y es una realidad, porque la palabra de Dios, cuando entra a nuestro ser, trae una restauración muy hermosa en todo nuestro ser interno, pero también en nuestro cuerpo. Se hace presente la salud, la fortaleza en nuestros huesos, la rectificación y nutrición en nuestro cerebro. Por eso bueno es atender la palabra. Como usted se dará cuenta, estamos llevando una serie de estudios que le hemos puesto La bondad del Padre, en el cual estamos basando este mensaje en lo que está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. En estos 3 versículos, cada uno de ellos contiene 72 letras hebreas. Y cuando unimos una letra del versículo 19, una letra del versículo 20 y una letra del 21, se hace presente una manifestación, una operación, un resplandor de la bondad de nuestro Padre. El 72 en el idioma hebreo está relacionado con la palabra Gesed, que es bondad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros entendemos los mensajes que el Padre nos da, hace que nuestra estadía, hace que nuestra travesía por esta vida tengamos una fortaleza, un respaldo, y que nuestra vida se mantenga firme ante las diferentes voces,
ante los diferentes bloqueos, amenazas, diagnósticos negativos, la vida del creyente está firme, está de pie, permanece de pie, porque la palabra, al tener esa iluminación en nuestra vida, ingresa esa palabra a nuestro ser interno, y entonces esa palabra cumple el propósito, cumple la tarea por lo cual Dios la envía, para que los hijos permanezcamos firmes. Y hoy nos toca ver la manifestación número 63, y está compuesta por 3 letras hebreas, que es la Ain, la Nun y la letra Vav. Ain, Nun, Vav. Y esto nos da un resultado de, en estas 3 letras, un valor numérico de 126, y está relacionado con la palabra Aná, que es el Dios que responde y satisface. Entonces, ahora cuando vamos al libro de los Salmos, porque el rey David tuvo esa virtud, tuvo esa bendición de poder conectar estas manifestaciones de nuestro Padre Dios, y en diferentes textos en el libro de los Salmos encontramos las manifestaciones de esa bondad. Por ejemplo, en el Salmo 37:4 están estas 3 letras hebreas, que es la letra Ain, Nun, Vav, y dice de la siguiente manera: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dice otra traducción: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como se dará cuenta, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en esta escritura encontramos diferentes manifestaciones del alefato hebreo. Hay un acróstico de las diferentes letras, y en la etapa de la madurez de este hombre de Dios, nos otorga este consejo, nos otorga este mensaje, diciendo: si tú te deleitas en su presencia, si tú te deleitas en la comunión con Él, si tú te deleitas en la meditación de su palabra, si tú te deleitas en sus mandamientos, si tú te deleitas en el servicio que le haces, que le otorgas a Dios, si tú te deleitas en su casa, si tú te alegras y te deleitas y emites esa voz diciendo: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Es una delicia estar en su presencia. Es una delicia tener al Señor dentro de nosotros. Si tú te deleitas, entonces se activa una respuesta, se activa una manifestación de delicia, de deleite, de Edén, de parte de nuestro Padre Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo. Si Dios no escatimó lo que más amaba, si Dios no escatimó a su propio Hijo, lo dio por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con el Señor? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si algo tiene nuestro Padre es que Él se deleita en darle a sus hijos lo mejor. Y lo podemos ver desde el principio, desde el Génesis.
Vemos cómo a Adán y a Eva los coloca en un huerto. Y ese huerto tenía árboles frutales, ese huerto tenía todo lo mejor, lo bueno para el hombre y la mujer. Era regado por 4 ríos que manifiesta esa gran bendición que otorga Dios a su pueblo, a su creación. Y vemos cómo coloca en ese huerto al hombre y a la mujer y le dice: tú puedes comer, puedes degustar, puedes disfrutar de todos los frutos, de todos los árboles. El Señor no puso un límite en cuanto a la bendición, en cuanto al respaldo, en cuanto a la satisfacción. Dios quiere que sus hijos estemos en ese caminar de la alegría, de la paz, de la vida sobrenatural, en ese camino de la verdad, en donde el hombre y la mujer puedan ser libres de esa opresión que ejerce la estructura Misraim, o sea, Egipto, una vida de angustia, de preocupación, de ansiedad, de amargura, de tristeza, o una vida de confusión como la que manifiesta Babilonia, una vida de preponderancia, arrogancia, de menosprecio, o una vida de mediocridad como los medos persas, o una vida de vanidad como la de Grecia, o una vida tirana, agresiva, grosera como Roma. Estos imperios ejercieron en la vida del pueblo una terrible opresión. Pero vemos cómo nuestro Dios a sus hijos, a su pueblo, a los que se deleitan en Él, dice que les dará, les otorgará las peticiones de su corazón. Hay un texto muy hermoso en Isaías 51:3 que Dios envía para vosotros en este día. Y dice: ciertamente el Señor consolará a Sión. Sión es un código, que es donde está su presencia, que representa tu ser interno. Entonces, ahí en donde dice consolará a Sión, puedes poner tu nombre. Ciertamente el Señor consolará a, y menciona tu nombre. Consolará a todos sus lugares desolados. Y convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella. Acciones de gracias y voces de alabanza. Mire, en qué dimensión quiere tener nuestro Padre a sus hijos, a su pueblo, convirtiendo ese desierto en un Edén, en una delicia, en una vida de satisfacción, en una dimensión de gloria, en donde hay gozo, alegría, en donde hay una manifestación de alabanza, de regocijo, de celebración. Por eso usted se dará cuenta como en la parábola que el Señor enseñó acerca de ese jovencito que se fue de la casa, cuando regresa, vemos cómo ese padre de familia que representa a nuestro Padre Dios organizó una gran celebración porque su hijo había perdido la vida. Estaba muerto y fue hallado, regresó a la vida. Cuando un hombre o una mujer vuelve en sí y reconoce al Creador, reconoce al Dios Todopoderoso, dice la Escritura que en los cielos hay fiesta, hay regocijo cuando un pecador se arrepiente, cuando un hombre cambia su mentalidad y conduce
sus pensamientos y los dirige hacia su Creador, hay regocijo. Vemos que aparece ese padre y prepara un gran banquete, una gran fiesta, porque él celebra el arrepentimiento, el cambio de mentalidad de sus hijos, cuando dejan de estar fraccionados en sus pensamientos. Cuando una persona divaga entre dos pensamientos, eso es algo que la persona misma se hace daño. Cuando duda, cuando a veces cree, cuando a veces entra en un estado de pensamientos tristes, en donde el ser humano inclusive magnifica el poder del diablo, el poder del maligno. Y eso no es así. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, su boca tiene que magnificar el gran poder de Dios. Por eso aquí dice que consolará. Aquí dice que convertirá el Señor el desierto en un Edén y su yermo en huerto del Señor. Y cuando habla de ese huerto, habla de que el hombre se convierte en una persona fructífera, próspera, abundante, en todas las áreas, espiritual, material y económica. Porque estando con el Señor, su gloria, su presencia, su dosel, su luz alumbra vuestra vida, y entonces las obras de las tinieblas se hacen a un lado, desaparecen, se quitan de nuestro entorno. Entonces, cuando vemos esta declaración, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Debemos entonces de prestar atención en que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, se deleiten en estar en comunión con Dios. Hay una estrategia de parte de estructuras que se anteponen o distraen o inquietan. Son estructuras externas que quieren aparecer en nuestro entorno, en nuestro caminar, para golpetear, para hacer sentir mal a la persona, e inyectan desánimo, frialdad, tibieza, inyectan y trabajan en colocar sobre la mente y la visión y los oídos vendas o tapones para que el hombre no vea, para que el hombre y la mujer no escuchen, para que la persona no entienda. Eso lo dice la carta a los Corintios, que esa estructura diabólica cega el entendimiento de los incrédulos. Entonces, aparece una palabra griega que es anedonia, que es sin placer, sin delicia. La persona comienza a perder la degustación, la persona comienza a perder el interés o la satisfacción en todo lo que desarrolla, en sus actividades, en su servicio en la casa de Dios, en su relación familiar, daña las relaciones interpersonales, su placer es trastocado, pierde esa degustación y esa delicia que es adorar a Dios. Pierde el placer de la convivencia con su familia, pero también con los hermanos en la fe. Esa estrategia hará que la persona no se sienta bien, esté fría, esté insatisfecho. Es como si estuviese la persona apagada,
como cuando un aparato no funciona, como cuando una computadora no tiene corriente o un celular no tiene carga, está apagado. Y esto lo vemos desde el principio, cómo esta estructura maligna, usando una serpiente, inyectó en la vida de Adán y Eva esa pérdida de satisfacción. Enfocaron su visión y sus pensamientos en lo que se les había prohibido, diciendo, podemos comer de todos los árboles, pero nos dijo Dios que de este árbol no podemos comer, y enfocaron su insatisfacción de no poder comer ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso hay una frase que dicen los sabios, que muchas veces la persona sufre mucho lo poco que le falta y disfruta poco lo mucho que tiene. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención, amado pueblo de Dios, porque cuando la persona presta atención a la presencia divina, a sus mandamientos, a sus normas, a sus principios, y te deleitas en ello, te deleitas en su servicio, te deleitas en sus mandamientos, dice que Él convertirá tu desierto en Edén. Esa dimensión de Edén hará que entonces haya gozo y alegría. Por eso, en esta preciosa mañana, el Señor nos envía esta palabra para que cuidemos el huerto que el Señor nos ha dado, para que cuidemos el privilegio, el ministerio, la familia, los recursos, los dones, los talentos, la vocación, los oficios. Todo lo que Dios nos ha dado, hay que degustarlo, disfrutarlo y regocijarnos en el Señor. Si el Señor nos permite levantarnos y ver un nuevo amanecer, hay que alegrarnos, hay que regocijarnos, hay que permitir que ese Edén se haga presente. Hay que permitir que ese huerto se haga manifiesto porque tenemos la presencia de Dios. Pero vemos cómo estamos en esta tierra y constantemente el acecho, las trampas, las malas amistades, los falsos amigos, las convivencias contaminadas con la maldad, harán que el huerto, harán que ese Edén, harán que esa delicia se vaya perdiendo. Dios le dijo claramente a Adán, le dijo, lábralo y cuídalo. Entonces tenemos que cuidar y tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuánto hace que ya dejaste de servirle a Dios? ¿Cuánto hace que dejaste de asistir a la casa del Señor donde tú te reunías? ¿Cuánto hace que dejaste de hacerle fiesta, otorgando alabanza, celebración, acciones de gracias al Creador en compañía de los santos, en compañía de la congregación? ¿Cuánto hace que has abandonado la disciplina espiritual de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra? Eso hace entonces que día a día el vino espiritual se acabe. La insatisfacción matrimonial y lo que Dios te ha dado comience a perder esa dimensión de gozo y alegría. Y entre la persona en una dimensión de tristeza, soledad. Vemos cómo las distracciones hacen
y el sistema de este mundo hacen que los hijos sean engañados, sean atraídos por el sistema llamado mundo, por el sistema llamado modas, corrientes de este ciclo, ríos que salen de la boca del dragón, para arrastrar a nuestros hijos y comiencen a vivir insatisfechos en el hogar y comiencen a abandonar el seno de la familia para buscar, entre comillas, sus propias experiencias. Bueno es, amado pueblo de Dios, bueno es, amados hijos de Dios, que como padres nos deleitemos en el Señor en cada instante de nuestra vida. Nos deleitemos en el Señor en las pruebas, en las diferentes circunstancias. Manifestemos ese deleite de decir, Señor, yo sé que tú me vas a sacar, yo sé que tú me vas a librar, yo sé que este problema, esta prueba es pasajera, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres quien me sana, tú eres quien me provee, quien me libera, quien me saca adelante. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces Él concede las peticiones de tu corazón. Ahí es donde entonces tú encomiendas al Señor a tus hijos. Encomiendas al Señor a tu descendencia y le dices, Señor, tú me diste estos hijos, yo los pongo en tus manos para que tú los guíes. Líbranos de la maldad, líbranos de las malas influencias, líbranos del sistema de este mundo que quiere contaminarlos con todas las ideas y corrientes del sistema diabólico, contaminando mente, corazón de nuestros hijos. Y entonces vemos cómo hubo un hombre llamado Esaú que menospreció la primogenitura. No valoró lo que tenía. El siervo al que le dieron un talento, escondió el talento. Vemos a los discípulos del Señor desanimados, tristes, caminando rumbo a Emaús, rumbo a la tibieza. Por eso en esta mañana el Señor nos dice, cuando tú te conectas al río de Dios, ese río de satisfacción, alegría, ese río que otorga poder y autoridad, ese río que riega nuestro ser interno para que seamos fructíferos, se llama Espíritu Sagrado, Espíritu Santo de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros, fluyendo, entonces de nuestro ser interno correrán ríos de agua viva. Entonces la satisfacción, el placer, la alegría, el regocijo estará dentro de nosotros. Vemos entonces cómo el Señor nos muestra que cuando nosotros enfocamos nuestra visión, enfocamos nuestros ojos en lo que nos hace falta, eso hará entonces que vivamos angustiados, preocupados y hasta cierto punto en la amargura. Hay un relato en las Sagradas Escrituras de una mujer llamada Ana, que enfocó tanto su visión en que no podía tener hijos. Era tal enfoque que dice la Escritura que ella estaba muy angustiada. Primer libro de Samuel 1:10. Lloraba amargamente. Estaba su espíritu angustiado, su alma amargada,
y su cuerpo estéril. Fíjese cómo se afecta toda la persona cuando enfoca su visión en el problema. Enfoca sus ojos y su atención y su mentalidad la contamina con todo lo que ve en el plano natural, con todos los argumentos, burlas, menosprecios, críticas, difamaciones, presunciones. Cuando tú te enfocas en ese problema y dejas de deleitarte, dejas de disfrutar, dejas de admirar la grandeza de Dios, dejas de admirar el poder de Dios, entonces tu vida comienza a enfermarse. Tu corazón se deteriora, tu mentalidad pierde fuerza. Por eso, amado pueblo de Dios, en esta mañana, Dios nos envía su palabra porque Él te ama mucho. Y Él no quiere ver que su pueblo viva dentro de ese estado de angustia, dentro de ese estado de opresión, miedo, temor, soledad. Dios no quiere ver a sus hijos así. Dice que año tras año sucedía lo mismo. Siempre que ella subía a la casa del Señor, dice que Penina la provocaba. ¿Y sabe qué hacía Ana? Dice que lloraba y no comía. No degustaba, no se deleitaba en la casa del Señor. Estaba tan enfocada en lo que le hacía falta. Le hacía falta un niño. Entonces su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Dice que Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Silo era el lugar donde estaba el lugar de reunión, el tabernáculo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Y mire lo que le dijo. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva. Fíjese, aquí ya modifica, aquí hay un cambio de actitud. Ella dejó de estar mirando lo que hacía la otra persona, la presunción o la arrogancia de la otra persona que le presumía que tenía hijos. Dejó de estarla mirando y ahora se dirigió a quien puede cambiar el desierto en un Edén, al que puede quitar la esterilidad y enviar la fertilidad, el que puede quitar la enfermedad y envía la sanidad, el que puede eliminar la hambruna y envía la abundancia. Dice que ella habló con el Señor de los ejércitos. Yud Hei Bab Hei Tsebaot. Si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿A quién se dirigió? ¿En quién se refugió? ¿A quién le dedicó ese fruto? Al alto mando del cielo. Por eso dice la Escritura: deleítate. Deja de estar enfocado en ese problema, en esa amenaza,
en ese dictamen que te dieron. Tienes que dejar que tu mente se enfoque en el Dios de los ejércitos, en el Señor de los ejércitos, que puede solucionar y arreglarlo todo. Pero es necesario que nos liberemos de todo ese cruce de ideas, pensamientos de fracaso, de dolor, preocupación, de angustia, de que ahora cómo le voy a hacer, ahora cómo soluciono esto. Y ahora, no, tienes que guardar silencio, ponerle un alto a ese cruce de ideas y dirigirte y conducirte con firmeza y con confianza al que puede solucionar las cosas, el creador del universo. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Echa sobre el Señor tu carga. En confianza y en reposo hallarás la salvación. Clama al Señor y Él te responde. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió él y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Veamos la palabra de una autoridad que le dice que eso que has pedido se te haga una realidad. Hoy el Señor te trae este mensaje. Hoy el Señor te trae esta palabra. Son tantas las cosas que se viven en la tierra, malas noticias, eventos tristes, escenarios caóticos. Este es el sistema de la tierra. Pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para que pongamos nuestros ojos en el autor y máximo exponente de la fe. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a abrirnos el camino de lo sobrenatural. Cuando Él declaró consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, dando acceso a que el hombre y la mujer entren al trono de la gracia, entren al lugar santísimo, entren a la presencia del Dios vivo y degustemos, nos deleitemos en su morada. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré, dijo el rey David: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, pero también para meditar en su templo, para reflexionar qué cosas tengo que sacar de este templo, qué cosas no son gratas, qué cosas no le agradan al Creador, qué cosas no le agradan a mi Señor. Hay que ir erradicando esa congoja, esa tristeza, esa aflicción, esa angustia, esa amargura. Aquí lo dice Ana: yo estaba congojada, afligida, amargada, estéril, pero he derramado mi alma. He buscado la solución en quien me puede atender. Me he acercado a quien me puede dar la solución.
Me he acercado al trono de la gracia y recibo la ayuda oportuna. Siempre se debe de hablar en el tiempo presente. Recibo la ayuda oportuna. No digas recibiré, no, recibo ahora. Hoy se materializa la solución a tu problema. Hoy nuestro Padre trae respuestas sobrenaturales. Tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres su siervo, tú eres su sierva. No dejes que la dimensión aedonía entre a tu vida, perdiendo la satisfacción, perdiendo el interés. Está el Señor ministrando su palabra y tú estás afanado y afanado, como Marta, Marta, Marta. Estás molesta, estás preocupada, estás afanada por tantas cosas. Una cosa es necesaria, que entre la palabra, que entre la fuerza, que entre la vida, porque la palabra, cuando se encarna en tu persona, entonces comienzan a materializarse las promesas divinas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Amado pueblo de Dios, degustemos su presencia. Decía el salmista, el rey David, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Cuando esa presencia está con nosotros, entonces el Señor convierte ese desierto en un Edén. Convierte la tristeza en alegría. Convierte ese dolor en salud y sanidad. Hoy Dios trae este mensaje a vuestros corazones. Vemos entonces una declaración muy importante, un relato. Con esto voy terminando. Y esto debe de traer a nuestra vida una reflexión. Ya vimos el relato, el ejemplo de Ana. Y Dios le respondió dándole un fruto llamado Samuel. Dios escucha, diciendo, yo escuché tu oración, yo escuché tu plegaria. Entonces tenemos un Padre que concede las peticiones de nuestro corazón. Pero cuando la persona permite que en su vida entre el estado aedónico, en donde ya no disfruta, ya no le ve sentido a la vida, ya no tiene placer por servir a Dios, ese es un grave peligro. Ya no quiero servir, quiero una pausa, quiero unas vacaciones, quiero un descanso. No, mi amado hermano, en donde se escribe descanse en paz, creo que es en los panteones. Usted fue llamado para servirle a Dios. Hasta el último respiro de su vida, tenemos que servirle a Dios. En el plano espiritual, no ande usted con esa mentalidad de que ya estoy viejo, ya no sirvo, ya me voy a jubilar. No es así. La vida de un hombre de Dios, una mujer de Dios, tienen que tener una mentalidad de rejuvenecimiento. Renovar el espíritu de vuestra mente y no nos adaptemos al sistema de este mundo. Termino con un relato y ruego a Dios que esto no nos vaya a suceder a nosotros. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 31, que había un hombre, un anciano, que tenía muchos recursos. Fue un hombre
que trabajó arduamente y obtuvo bienes materiales. Y llegó a ser poderoso, así lo menciona la Biblia. Se llamaba Barzillai. Este hombre había ayudado en un momento de su vida, ayudó al rey David. Apoyó con provisión, con recursos. Pero dice el versículo 32 que Barzillai era ya muy anciano, de 80 años, y había dado provisiones al rey mientras éste permanecía en Mahanaim, porque era hombre muy poderoso. Y el rey le dijo a Barzillai, mire lo que le dijo: pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Aquí aprendemos que cuando alguien ha hecho un favor a nuestra vida, te ha apoyado, ha contribuido, ha colaborado contigo, tienes que corresponder con agradecimiento, pero en el momento en que esté en tus manos apoyar, hay que hacerlo. No vayas a ser una persona ingrata o malagradecida con las personas que te han apoyado. Entonces vemos cómo el rey David le dice a Barzillai, pasa conmigo, como diciendo, no te preocupes ya, yo sé que estás centrado en años, yo lo sé, ya eres grande de edad, claro, yo lo sé, pero yo te voy a sustentar y vas a estar conmigo en el palacio en Jerusalén. Pero mire cómo responde Barzillai. Barzillai entró en un estado aedónico. Ya no había placer, ya no había alegría, ya no había satisfacción, y eso no debe de acontecernos en nuestra vida, en nuestra estancia en esta tierra. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la presencia divina de Dios y tenemos a su palabra que transforma nuestros pensamientos. Mire qué dijo. Barzillai respondió al rey, ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puede oír la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo una carga más para mi señor el rey? Mire cómo hablaba este hombre, totalmente metido en un estado aedónico, en un estado sin placer. Tenía 80 años, pero hay muchas personas que tienen 20, 30, 40, 50 años y ya no le encuentran sentido, no le encuentran placer a lo que hacen. Hoy el Señor te trae esta palabra y te dice, deleítate a sí mismo en el Señor, porque Él es el que va a abrir los cielos. Él es el que va a responder de manera sobrenatural. Él es el que va a saciar de bien tu boca. Él es el que te va a coronar de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor se deleita en hacerle bien a sus hijos. Entonces deleítate en Él. Deleítate en su servicio, deleítate en congregarte, busca una casa donde te congregues y disfruta la coinonía con los hermanos. No seas huraño, no seas solitario, ni llanero solitario, no, entra, convive, saluda, regocíjate en la alabanza, sírvele a Dios, contribuye, intégrate. Obtén un compromiso serio en la casa donde el Señor te permite llegar. Sirve con alegría. Entra por sus puertas con alabanza, con alegría, con acciones de gracias. Entonces, en el momento en el que el hijo o la hija de Dios se deleita
dice que Él concede las peticiones del corazón. Ana dejó de estar mirando el problema y buscó la solución en el Creador, en el Señor de los ejércitos. Hoy el Señor te trae esta palabra y deja de estar pensando en que ya eres grande de edad, eres una carga, o eres un estorbo, o ya no puedes, o estás muy enfermo. Deja de enfocar tu mirada en el problema. Vamos juntos a mirar al que todo lo puede, al omnipotente, al omnipresente y al omnisciente, porque para Él no hay nada imposible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No permitas que la acusación, no permitas que la condenación se hagan presentes en tu vida, haciéndote sentir mal, atrayendo eventos o escenarios de tu pasado en donde te recuerdan las equivocaciones o los errores cometidos. Dios es un Padre bondadoso, misericordioso del tiempo presente, y hoy el Señor te dice: yo puedo sanarte, yo puedo liberarte, puedo cambiar ese desierto en un Edén, tu tristeza en alegría. Ese problema tiene solución. Esa enfermedad, aunque el diagnóstico de los especialistas hayan dicho que es una enfermedad incurable, para Dios no hay nada imposible. Él es Yud Hei Bad Hei Rafa, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro estandarte, nuestra altura inexpugnable, nuestro refugio. Él es nuestro Padre, y Él activa su mano, su bendición en esta mañana para que tú seas respaldado. Hagamos una palabra de oración y presentemos esas peticiones. Solo deleítate, degusta, créelo, impregna el mensaje en tu corazón, porque tú eres hijo del Dios Altísimo, y Él no quiere ver a sus hijos en un estado aedónico, triste, acabado, desesperado. No, vamos a recuperar fuerza en Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oramos. Padre bueno, maravilloso eres tú, mi Dios. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia juntamente con tus hijos, donde ellos están pasando por diferentes circunstancias, eventos, escenarios, situaciones que preocupan, afligen sus corazones. Diagnósticos médicos que hacen que la situación de su alma viva oprimida por el dolor, por la aflicción, por el deterioro de la salud. Pero acudimos a ti, amado Padre, fuente de agua viva, el Dios que sana, satisface, provee, sustenta, abraza, consuela. Amado Padre, ahí donde están tus hijos, sánalos. Esas heridas sean cicatrizadas, ese virus sea extinguido, ese malestar, ese dolor en su cuerpo físico sea erradicado, sea quitado. El deterioro de los órganos, Padre, por favor, obra una transmutación de órganos, que tus hijos puedan recibir el milagro en esta mañana. Hoy declaramos vida. Hoy declaramos cielos abiertos. Hoy declaramos que la provisión y el sustento y la abundancia de recursos se hacen presentes en cada uno de tus siervos, tus siervas. Libra a tu pueblo, Señor, del espíritu de muerte. Libra a tu pueblo de la hechicería, la brujería, la maldición. Libra a tu pueblo de esa estructura de la muerte. Lo reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos como siervos tuyos, declaramos que los cielos están abiertos, la abundancia de lluvia desciende sobre cada familia, pero también la grosura de la tierra se hace presente
en cada familia, en cada hogar. Gracias, amado Padre. Gracias por la respuesta. Gracias por el amor que muestras hacia tus hijos. Muchas gracias. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, como siempre les recomiendo, tengamos confianza, tengamos esa plena certidumbre de que hoy el Señor envía su preciosa ayuda. Mientras se dice hoy, no endurezcamos el corazón, sino deleitémonos en nuestro Padre Dios, ya que Él concede las peticiones de vuestro corazón. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te cubra de manera sobrenatural en todo lo que tú desarrolles. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.